Dios me los bendiga, hermanos. Estamos aquí nuevamente en este día hermoso, para compartir la bendita palabra del Señor. A todos los que están viendo este video, les doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Francisco Javier Flores. Dios me los bendiga a todos los que están de aquel lado. Gracias por mirar este canal, que es de bendición. Estamos dando la palabra del Señor. Vamos a dar un bonito tema ahora, se llama acerca del amor de Dios, amén. Quiero mandar un saludo a mis hermanos de la iglesia Roca Eterna, a mi pastor Carlos Estrada. La dirección de la iglesia Roca Eterna es 4508 de la Berry Avenue en East Chicago. Todos son bienvenidos si quieren ir a la iglesia. Se dan estudios de la palabra del Señor. Todos son bienvenidos, amén. Van a mirar la dirección aquí en la parte de abajo. También les pido que si no se han suscrito al canal, suscríbanse en el canal aquí en la parte de abajo y activen la campana para cuando se suban más videos les lleguen notificaciones. Bueno, pasado ya por esto, vamos a prepararnos para el tema. Es un tema bien hermoso. Toda la palabra de Dios es hermosa. Vamos a irnos al libro de Isaías. Como ya les dije, el tema que vamos a tratar el día de ahora se llama acerca del amor de Dios. Vamos a irnos a Isaías, capítulo 9, versículo 6. En Isaías, capítulo 9, versículo 6. Gloria a Dios. Y antes de empezar, quiero decirles que si alguien de ustedes tiene alguna necesidad, quiere que se ore por alguien, aquí mismo abajo, en la parte de abajo, déjenlo en los comentarios y yo lo voy a poner en oración en la iglesia. Porque todos tenemos necesidades. Aquí en los comentarios, ahí pongan, hermano Javier, puede orar por esta necesidad en la iglesia y ahí nosotros los ponemos en oración con los hermanos y el pastor. Amén. Antes de empezar la palabra, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites, Padre eterno, compartir tu bendita palabra, Señor. Recibe gloria y alabanza, Señor. Recibe adoración, Padre Santo. Limpia los aires, Señor. Quita todo estorbo del enemigo, Padre. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toma control, Señor. Que sea tu Padre enviando ángeles ministradores, Señor. Padre amado, Señor. Todo estorbo, Padre Santo, en el nombre de Jesús lo reprendo, Señor. Padre, que seas tú, Padre amado, tomando control de principio a fin de este pensamiento, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que seas tú, Padre, preparando los oídos, Padre, quitando tu estorbo de aquellos que escuchan este video, Padre, que están al otro lado, Padre amado, de este canal, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este tema está bien hermoso, bien hermoso, como les decía, acerca del amor de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice la bendita palabra del Señor, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Padre. Dios es tan bueno, hermanos, que nos dice la palabra que cuando el hombre pecó y se condenó a sí mismo por la desobediencia en el huerto del Edén, perdón, Dios no se olvidó de nosotros. Dios ha buscado la manera de rescatarnos. Dios ha buscado la manera de rescatarnos y a tal punto que
que Él envió a su Hijo. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, 3:16, un versículo que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, dice, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, lo envió. Y lo envió para rescatarnos a nosotros. Lo envió para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Porque era necesario que Él viniera. Era necesario que alguien tenía que pagar el precio. Porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que hacerse un sacrificio. En el Antiguo Testamento, para redimir de los pecados a alguna persona, se ofrecían ofrendas de animales. Si ustedes se ponen a estudiar Levítico, se hacía una imposición, se llevaba el animal frente al sacerdote. Un animal que no era cualquier animal, era un animal que se tenía ciertos días en observación y tenía que ser sin defecto. Dice la Biblia que sin mancha, tenía que ser algo que tú dijeras, este animal es bueno, este cordero es bueno. Y se sacrificaba el animal, se imponía la mano sobre el animal y se hacía un traspaso de pecados al animal. Y el Señor en ese tiempo así absolvía los pecados de esta persona. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hacía? Porque Dios desde un principio ha querido que Él salvara al hombre. Porque si Dios hubiera querido matar al hombre, no hubiera dado esas opciones. Pero siempre el propósito de Dios es redimir lo que se perdió en el huerto del Edén. Por eso es que en Levítico Él abrió las puertas a que el hombre hiciera ofrenda de animales, para que ese animal sin culpa pagara por ti. Él pagaba por ti. Ese cordero que se sacrificaba en Levítico, Él moría en lugar tuyo. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado. Perdón. Pero ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, le llamamos así al periodo de nuestro Señor Jesucristo para acá, es el tiempo de la gracia. Es diferente. Pero no quiere decir que lo del Antiguo Testamento esté obsoleto, no. Es bueno, dice Pablo. Todo lo del Antiguo Testamento es bueno. Pero en el tiempo de la gracia ya no eres justificado por la ley. No eres justificado por las obras. De modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un reflejo de que tú has cambiado, que el Señor realmente ha entrado en tu corazón y empieza a trabajar como alfarero perfecto que es. Pero si no das ese testimonio en tu vida de que hay un cambio, de que verdaderamente Dios está en ti, es que la confesión tú la hiciste de diente a labio, como dice uno. No lo aceptaste de corazón. Simplemente caminas por el mundo diciendo que eres cristiano, pero en realidad te engañas a ti mismo.
En el versículo de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es hermoso, hermanos, pensar que Dios mismo vino al mundo para rescatar lo que se perdió, rescatarnos a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que anduvo caminando en la tierra, Dios Padre lo puso como Dios. Él es Dios. Hay una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno con una función, pero son Dios. Los tres son Dios, un solo Dios, tres personas. Ya en un video diferente vamos a que el Señor nos dé sabiduría para explicar la Trinidad. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 dice: en él estaba la vida. En el versículo 4, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahí en el Evangelio de San Juan es hermoso este Evangelio en el capítulo 1, porque ahí anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo es Cristo. En el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios. Cristo en un principio estaba con Dios Padre. El Verbo era con Dios, dice, y el Verbo era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Se anuncia la llegada, dice, de la luz. Por eso dice Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este mundo, la Biblia nos enseña que estamos en un mundo de tinieblas. En este mundo gobierna un espíritu, que es el espíritu del anticristo. Y toda la sabiduría de este mundo te va a llevar a apartarte de Dios. Todo lo que viene de Dios, nuestro Señor Jesucristo lo trajo de arriba. Por eso enseñaba que la doctrina que Él trajo a este mundo no era de este mundo, sino que Él la trajo del Padre. Y Él trajo un mandato del Padre. Lo que el Padre le dio, eso vino a traer el Hijo. El Hijo sujeto al Padre. Como hijo obediente, nuestro Señor. Él trajo esa doctrina. Y solo aquellos que la obedecen sabrán si esta doctrina es real o no. Si tú te agarras criticando la palabra de Dios, la Biblia, no, que no es palabra de Dios, no, que la hizo hombre. Si tú no te esfuerzas a hacer la palabra de Dios, cumplirla, primero aceptar a nuestro Señor Jesucristo y después obedecer lo que Él te dice, nunca sabrás si es palabra de Dios, porque esta palabra es palabra de Dios. Esta palabra salva. Esta palabra transforma. Esta palabra, dice la Biblia, que rompe todo yugo. Llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, dice, y discierne las intenciones de Él. Hermano, es hermoso saber que hay una puerta en este mundo. Hay luz, que no todo es tinieblas, hay luz, hay esperanza en Cristo. Isaías se gozaba. Hay versículos de la palabra de Isaías que dice, él se gozaba en saber que había un Dios y que su mundo, su vida, era una vida de propósito. Isaías en el capítulo 61:10, fíjese lo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió,
y como a novia adornada con sus joyas. Pasando al Evangelio de San Juan, dice, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. San Juan 1:9. Fíjese lo que dice el versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero algo que también te da tristeza, dice que en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque nosotros, hermanos, cuando es algo de Dios, debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos, siempre rechazamos lo bueno. Siempre rechazamos lo que es de Dios. Y nomás nos gusta a nosotros decir, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Porque hay una naturaleza que niega a Dios dentro de nosotros. Y hay una naturaleza de desobediencia, como desobedeció nuestros padres en el principio. Esa naturaleza está en nosotros. Si tú le hablas a alguien, a Dios, se siente como atacado. No me quieres lavar el cerebro. Tú no me digas nada de eso. Tú me quieres lavar el cerebro. Tienen miedo a hacer lo bueno. Se preocupan. Cuando tú les hablas de Dios, se preocupan. Unos hasta se enojan porque les dices, hey, Dios te ama. Dios quiere que tú vengas a Cristo. Y Dios quiere bendecir tu vida. No, no quieren. Pero ¿por qué? Tú te podrás preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? Es algo que no se entiende, porque si Dios quiere bendecir tu vida, si Dios quiere llenar tu vida de amor y de armonía con cosas buenas, Dios te tiene como un buffet de bendiciones, te tiene la salvación, te da la sabiduría, te da la bendición material aún y te da todavía la salvación eterna en las moradas que dijo con nuestro Señor Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo que les dijo en el capítulo 14 a los apóstoles. Pero tú les dices, hermano, y se espantan. Y es algo que ahora a la luz de la palabra, cuando tú lees la palabra, el Señor te da entendimiento para saber por qué el mundo es así con las cosas de Dios. Porque aunque el hombre no lo mire, hay ataduras. Hay ataduras en el hombre que le impiden buscar lo de Dios. Y que le impiden definirse. ¿Yo sirvo a Dios o sirvo a Satanás? El mundo anda dividido. Y como dijimos en un estudio anterior, un reino dividido, una casa dividida o una ciudad dividida, dice, no va a permanecer delante de Dios. Si tú andas practicando el bien y el mal, estás dividido y no vas a permanecer delante de Dios. Por eso que si dicen, no, es que si yo busco a Cristo o si yo me hago cristiano, ya no voy a poder ir a emborracharme, ya no voy a poder fumarme el cigarro de marihuana que me gusta tanto, ya no voy a poder tomarme esa cerveza que me gusta tanto. Muchos dicen, no, pero si ahí dice que antes tomaban vino, el Señor tomaba vino. Pero lo que no se preguntan que Él es Dios, Él tiene control de sus emociones. Él es dueño de sí, el hombre no tiene control. El hombre natural, tú le das una cerveza y dice, ay, esta me mareó, me atarantó, me siento happy. Y quiere otra. Y se toma la segunda y se siente más alegre y dice, no, pues ya me siento, hasta los problemas se me fueron, me siento relajado, échame la otra. Y así se va. Y el enemigo te sigue atando y tú ni cuenta te das.
Y en el capítulo 2 de Efesios, y fíjese lo que dice la palabra. Dice, en él estaba la vida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que se mueve. Ese espíritu es el espíritu del anticristo. No vaya a pensar que es el anticristo que la Biblia dice que va a venir y va a venir en un tiempo. Ese no es, a eso no se refiere la palabra de Dios ahí. Sino se refiere a unos pensamientos, a una mentalidad que va en contra de todo lo que se llama Dios. A eso se refiere el espíritu del anticristo, a una mente que no es de Dios, a unos pensamientos que no son de Dios, a unos pensamientos que te llevan a hacer lo que no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo que se mueve. Que si tú le dices a alguien, hey, busca a Dios, no me quieras lavar la cabeza, no. Espérate, dice, espérate. Mis papás, mi papá me enseñaron que él era bien mujeriego y yo también. Él era bien borracho y yo también. Las ataduras, hermanos. Hay temas. Las ataduras se vienen de generación en generación, se van heredando. Pero hermanos, ¿cómo esto lo vas a ver? Esto se sabe y se mira a través de la lectura de la palabra. Y con ayuda del Espíritu Santo, Él te ayuda a discernir. Todo está escrito. Todos esos misterios están en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí no tiene usted que ponerle ni quitarle nada, porque es un problemón que se mete usted con Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6 dice, y esto os digo, dice, por amor de mí y Apolos, dice, que tengas cuidado, dice, de no agregar, dice, más de lo que nosotros estamos diciéndote en esta palabra, dice. Así dice, para más, perdón, váyase a Corintios, Primera de Corintios, váyase, Corintios, capítulo 4 y versículo 6, para que lo lea, ahí donde está escuchando el video. Primera de Corintios 4, 6. Fíjese lo que la palabra del Señor enseña. Pero esto, hermanos, dice, lo he presentado como ejemplo y en mí en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Uno tiene que ser bien cuidadoso, hermanos, con lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque no nomás es de que, yo me sé un versículo de la Biblia, o me sé 3 versículos de la Biblia, y con esos, y yo me agarro inventando lo demás. Se mete en problemas, y es un problema bien serio, te metes con Dios. Tienes que tener cuidado de lo que, si tú estás evangelizando a alguien, tienes que tener cuidado de lo que le estás diciendo. Porque tú de cada palabra le vas a dar cuentas al Señor. De cada palabra que sale de tu boca. Y peor si estás hablando de Dios y estás diciendo mentiras, palabras que Él no dijo. Y es hermoso, hermanos, les digo que cuando tú vienes a Jesús, vienes a Cristo y lo recibes, porque Él vino a salvarte. La Biblia nos describe como ovejas perdidas, ovejas que andan sin pastor. Y Él es el pastor que vino de los cielos, vino
¿Para qué? Para buscar esa oveja que eres tú y que soy yo. Pero cuando el pastor de pastor te encuentra, él quiere que tú empieces a caminar obedeciéndole a él, aplicando la palabra de él. Que ya los pensamientos que se mueven en este mundo ya no sean pensamientos tuyos, sino que empiezas a pensar como él quiere. Mucha gente viene a los pies de Cristo y no quiere cambiar. En la iglesia es una persona y nomás sale de la iglesia y es otra persona totalmente diferente. Viven doble vida. Están divididos. Reinos divididos que no van a permanecer delante de Dios. Y no se convierten, por lo tanto, porque Dios no se manifiesta a esas vidas. Porque es una vida hipócrita. Son vidas camaleónicas. Son unas personas en la iglesia y apenas salen de la iglesia y ya son otras. Nunca van a tener una experiencia en el Señor. Y si no tienen una experiencia en el Señor, nunca le van a conocer. Nunca van a saber que Él es real. Y siempre lo que va a pasar, que ese tipo de hermanos, si se puede decir, lo que va a pasar, que van a ser cizaña dentro de la misma iglesia. Van a ser estorbo quizás para la obra del Señor. Son los que van a andar llevando chismes, trayendo chismes. Van a andar llevando y trayendo. Van a andar creando división dentro de la iglesia. Porque nunca se han definido. Un día son calientes, otro día son fríos, otras son tibios. Y así andan, caminando. Porque no quieren entregar todo lo que a ellos les gusta, pero no es de Dios, no lo quieren entregar a Dios para que se los quite. Uno les gusta la cerveza todavía y lo hacen en oculto. Otros se avientan allá en oculto también un cigarro. Otros también en oculto están mirando quizá pornografía. Y Dios mira todo eso. Y Dios te demanda que si alguno está en Cristo, en 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas, he aquí todo es hecho nuevo, dice. Las cosas viejas pasaron, dice. Tiene que haber un cambio dentro de tu vida. Tienes que reflejar ahora a Cristo, los pensamientos de Cristo en ti. Tienes que hablar bendición ahora. No puedes caminar diciendo que eres cristiano y tu boca diciendo palabras que no agradan a Dios o a sus actitudes que no agradan a Dios. Uno aunque sea cristiano, hermanos, tiene errores, pero no quiere decir que tú los practiques. Es muy diferente a que tú como cristiano te equivoques de repente en una rachita de enojo y digas algo que no sin querer. Y digas tú, reaccionas de otra vez y digas, ay, perdón, Señor, perdóname. Y rectificas y te esfuerzas en no practicarlo. Aquí la diferencia es que una persona que no tiene a Dios lo practica todos los días. Practica el pecado, lo tiene como un hábito. Y si tú le dices, es que tú no conoces a Dios, ellos se ofenden porque no entienden. No han entendido que el hecho de que tú practiques el pecado todos los días, aunque digas tú, Dios mío, ay, Dios quiera, esas son palabras. Esas son palabras, pero Dios no está en el asunto. Dios no está en la vida de esta persona. Todos tenemos como un respeto, una reverencia a Dios de boca, pero de hechos es muy diferente. En Efesios, váyase a Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 y fíjese ahí lo que Dios demanda de cada uno de nosotros cuando ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú le has recibido de una manera sincera, Dios hace una obra.
que ya lo habíamos comentado. Cuando tú recibes al Señor, Pablo lo dijo, es algo espiritual que acontece. La persona que recibe a Cristo no lo mira, pero eso pasa. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando tú recibes a Cristo, Dios te sella, eres su hijo. Y te lo corrobora en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahí te lo dice. Dice, a los suyos vino, dice. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron. Cuando dice ahí a los que le recibieron se refiere y a ti y a mí que le hemos aceptado. Dice, y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Les ha dado, dice, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y era, hermano, qué privilegio tan grande. No es ese, cuando usted dice soy un hijo de Dios, no viene de usted. Es una potestad. Es un regalo esa palabra que viene de lo alto. Dios te la ha dado. Te ha dado ese derecho de decir yo soy un hijo de Dios. Ese no viene del hombre, viene de Dios. La misma palabra te lo enseña. Por cuanto tú has creído en el unigénito. Fíjese el amor que es del Señor. Has creído en el unigénito. Y te dice, tú eres mi hijo. Váyase a Efesios capítulo 4, 23, 24. Capítulo 4, versículo 23 y 24. Y fíjese lo que Dios le demanda cuando ya lo tiene al Señor. Dice, y renovaos en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un cambio te pide. Debes de cambiar. Amén. Es un cambio que Dios demanda en aquellos en los cuales el Espíritu Santo está y que le han recibido. Este es el estudio, hermanos, del día de ahora. Espero que sea de bendición. Si alguno no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba y active la campana para cuando suba más videos le llegue la notificación. Aquí abajo suscríbase y active la campana y seamos de bendición en las cosas del Señor. Que se riegue la palabra del Señor. Amén. Si también recuerde que si tiene alguna necesidad, aquí en los comentarios déjela y vamos a poner la necesidad en la iglesia en oración. Y los invito nuevamente a la iglesia Roca Eterna. La dirección es 4508 en la Bering Avenue en East Chicago, Indiana. Ahí hay un grupo de servidores del Señor que les darán la bienvenida. Vamos a dar gracias por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este pensamiento. Te pido, Padre amado, que seas tú bendiciendo a aquel oidor. Padre, que seas tú tocando los corazones de aquellos que oyen la bendita palabra. Que seas tú enviándola, no el hombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Toca esos corazones, transforma vidas, Padre. Sana, Señor. Sana en el nombre de Jesús, porque tú tienes poder, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este bello momento. A ti sea la gloria y la alabanza. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.